¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del podcast O Judicial. Les saluda a su amigo y servidor Joel Omar González. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, las fases del juicio oral. Y para ello nos acompaña la licenciada Jennifer Cristín Saavedra Naranjo, jueza de juicio oral del Primer Circuito Judicial de Panamá. Bienvenida al podcast O Judicial, licenciada Jennifer. Muchas gracias, Joel. Muy agradecida por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y, por supuesto, para poder ayudar a la población en general que conozcan más sobre el juicio oral y las fases que conlleva. Importante, entremos rápidamente en materia, licenciada. ¿Qué es un juicio oral dentro del proceso penal? Para que nos explique un poco. Bien, la doctrina, y yo también comparto esa opinión, el juicio oral es la joya del sistema penal acusatorio. Es la fase en la que se decide si una persona es responsable o no de la comisión de un delito. Somos nosotros, los jueces de juicio oral, quienes decidimos si la persona es culpable o es inocente respecto de un delito que se haya cometido. ¿Cuáles son las fases del juicio oral, esas etapas? ¿Cuántas tiene? ¿Cómo es ese proceso? Usted que en el día a día lo desarrolla, jueza. Bien, en el juicio oral, para empezar, para iniciar, lo primero que se va a observar es la presentación de cada una de las partes, verificar que todas las partes que están dentro del auto de apertura a juicio oral se encuentren presentes, ya sea a través de medios telemáticos o de forma presencial en la sala de audiencia. Posteriormente a las presentaciones, entonces, se va a verificar si existen algún tema de incidencias que haya que tratar antes de iniciar el juicio oral. Y también verificar métodos alternos de resolución del conflicto. Si no hay incidencias, si no hay métodos alternos de resolución al conflicto, pues se pasa directamente a la fase de alegatos de apertura. Antes de la fase de alegatos de apertura, el juez presidente va entonces a decirle los derechos y garantías fundamentales a la persona acusada, explicándoselos de la mejor manera para que el acusado pueda entender. Posteriormente a los alegatos de apertura, entonces comienza la evacuación probatoria. La evacuación probatoria, primero inician todos los testigos y pruebas que tengan que ver con la fiscalía. Posteriormente, entonces, si hay querella, las de la querella y por último, entonces, las de la defensa. Una vez se ha terminado el tema de la evacuación probatoria, posteriormente entonces vamos a los alegatos de clausura o alegatos de conclusión. Y después de los alegatos de conclusión, entonces el tribunal pasa a la deliberación. Después de la deliberación, entonces se da el sentido del fallo. Dependiendo del sentido del fallo, entonces tenemos varios caminos a tomar. El primero, si el sentido del fallo es absolutorio, pues se levantan las medidas cautelares y si la persona no tiene otra causa penal, pues entonces se le libera. Pero si el sentido del fallo es de culpabilidad, entonces pasamos inmediatamente a la fase de individualización de la pena, donde cada una de las partes expone qué pena debe ser acreedor la persona que está siendo acusada. Y si hay querella y hay resarcimiento, también se establece el tema del resarcimiento de daños y perjuicios. Cabe acotar que en esta fase es importante entender que lo que te estoy diciendo es para juicios ordinarios, juicios normales, porque también hay juicios con jurado de conciencia que tiene otro proceso completamente distinto al que te acabo de decir. Importante, en la fase de apertura a juicio oral, ¿quién inicia? ¿Se estipula algún tiempo? ¿Cómo es esta etapa? En los alegatos de apertura del juicio oral, la tónica son 10 minutos. Inicia primero la fiscalía, posteriormente inicia la querella, si existe, y posteriormente entonces inicia la defensa. Ese es el orden de la fase de apertura, de alegatos de apertura. Es importante entender que esta es la forma como cada uno de los intervinientes nos muestran a nosotros los jueces su teoría del caso. Y esta teoría del caso es precisamente como establecen en la doctrina, como una especie de película en la que le muestran a los jueces qué es lo que van a demostrar, valga la redundancia, a lo largo de la evacuación probatoria. Una narrativa que le hacen a los jueces de lo que supuestamente se dio. Es correcto, así mismo es. Importante, ¿qué ocurre durante la fase de presentación o práctica de pruebas? Pueden ocurrir varias cosas. Generalmente en la evacuación probatoria tenemos pruebas de todo tipo. Tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas periciales, tenemos pruebas testimoniales, tenemos pruebas que incluso hay que practicar en cámara Gesell. Son testimoniales, pero la practicas en cámara Gesell. Usualmente se ven más pruebas documentales y más pruebas testimoniales, al igual que periciales. Usualmente las de cámara Gesell se dan mucho en delitos de violencia sexual.
Entonces, bueno, las pruebas testimoniales y periciales, el perito o el testigo llega, se establece frente al juez ante el tribunal de los 3 jueces. Uno le da una serie de instrucciones y después de esas instrucciones las partes comienzan a hacer preguntas. Dependiendo, si la persona, si el testigo o el perito viene de la fiscalía, comienza la fiscalía, posteriormente hace el contrainterrogatorio la defensa, si hay redirecto lo vuelve a hacer la fiscalía y si hay contrarredirecto lo vuelve a hacer entonces la defensa. Si hay querella entonces y es querella coadyuvante, se hace el mismo recorrido que te acabo de decir y si es un testigo en común, también entonces la defensa podría preguntar. Importante. ¿Qué es el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos dentro de un juicio oral? Una excelente pregunta. El interrogatorio es aquella forma que tienen las partes de obtener información de calidad para que los jueces podamos escuchar y podamos entonces tomar las anotaciones pertinentes y con esas anotaciones decidir. En el interrogatorio se busca sacarle información al testigo, para decírtelo en buen panameño. Las preguntas que se hacen en interrogatorio son qué, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué. ¿Por qué este tipo de preguntas? Porque eso hace que el testigo hable. Eso permite al testigo explayarse y eso permite recabar mucha más información. El contrainterrogatorio es completamente diferente, aunque es igual de amplio que el interrogatorio. En el contrainterrogatorio, las preguntas son cerradas. Las preguntas son de sí o de no, e incluso también pueden ser sugestivas. Puedes sugerirle a la persona la respuesta. Por ejemplo, una pregunta sugestiva, ¿su camisa es rosada? La respuesta, ahí sería ¿es sí o es no? Entonces, eso sí se permite. En ninguno de los dos se permiten preguntas capciosas, ni argumentativas, ni que de alguna manera denigren al testigo, ni que ofrezcan una situación de animadversión respecto al testigo. ¿Cuánto tiempo estimado se trata el tribunal con un testigo escuchando las preguntas y repreguntas y demás, jueces? Eso es una pregunta súper interesante porque hay testigos que te duran 10 minutos y hay otros que te duran meses. Dependiendo de los peritos. Por ejemplo, pasa mucho con los peritos. Hay peritos que te duran, a veces el perito te puede durar toda una mañana, a veces el perito te puede durar un mes. Dependiendo de la complejidad de la pericia o del testimonio, dura lo que tenga que durar, por decirte algo más. No hay un tiempo establecido. No hay un tiempo establecido, exactamente. Realmente lo que hace que un perito o un testigo dure más es la cantidad de preguntas que las partes le hacen y no se puede limitar la cantidad de preguntas que le son hechas. ¿Cuál es la función de los jueces durante el juicio oral? Porque tenemos entendido que hay un tribunal colegiado conformado por 3 jueces. Sí, en efecto, cada uno de los jueces al momento de formar un tribunal de juicio oral tiene un espacio o una posición definida, pero realmente es un trabajo mancomunado. Y paso a explicar por qué es así. El juez presidente es la persona que dirige todo el juicio. Es la persona que establece los actos de disciplina, es la persona que está pendiente de las objeciones, es la persona que hace las presentaciones, es la persona que está pendiente de que todo el juicio fluya en debida forma. Tenemos al juez relator que tiene una de las misiones más importantes dentro del tribunal de juicio, que es redactar la sentencia. Ello no significa que sea la única persona que está copiando y tomando apuntes. Los 3 jueces tomamos apuntes. Y el tercer juez ayuda tanto al relator como al presidente respecto de cualquier incidencia que se pueda presentar a lo largo de todo el juicio. Importante. ¿Qué son los alegatos de clausura o finales? Bien, los alegatos de clausura o finales una vez termina la evacuación probatoria. Cuando termina esta evacuación probatoria, las partes entonces, a través de ese análisis en conjunto de todas y cada una de las pruebas presentadas, nos van a decir a nosotros como jueces por qué su teoría del caso fue debidamente probada. No se trata de un recuento de las pruebas, se trata de cómo esas pruebas inciden de tal forma en la teoría del caso que previamente presentaron para efectos entonces de verificar o darle a entender al tribunal cuál es la teoría del caso más creíble. Importante también una fase que de verdad llama mucho la atención es la fase de deliberación del tribunal. ¿Qué sucede durante esta etapa? Eso es una pregunta interesante porque nadie los ha visto deliberando y de verdad es una fase que llama poderosamente la atención del público. La deliberación se hace con los 3 jueces. Es una fase interesante porque ahí en esa deliberación los 3 jueces nos sentamos y nos ponemos a analizar todas y cada una de las pruebas que vimos en el juicio.
obviamente pues está el debate, es un debate sano, está el estudio también, porque tenemos que sentarnos a verificar, a analizar, a estudiar. Y después de que se ha generado ese debate, entonces salimos con una decisión. Importante, ¿qué es la sentencia y cuándo se dicta por parte del tribunal? Bien, en el tema de la sentencia es aquel documento firmado por los 3 jueces que participamos del juicio, en el cual se habla todos los temas que se vieron dentro del juicio. Básicamente, la sentencia contiene las generales de todas las personas que participaron, contiene los hechos acusados, posteriormente contiene los hechos y circunstancias que el tribunal vio acreditados a lo largo del juicio, posteriormente viene la valoración probatoria, que no solamente es la mención de todas y cada una de las pruebas que vimos, sino también cómo esas pruebas de forma conjunta pues dan lugar al sentido del fallo que previamente se dio. Posteriormente a eso, entonces, hay una fundamentación jurídica, es decir, los artículos del Código Penal y de las convenciones internacionales que se ajustan a la causa penal que se está conociendo. Y en el caso pues de existir un sentido del fallo de culpabilidad, pues entonces viene la individualización de la pena o dosificación de la pena, por llamarlo de otra manera, y posteriormente a eso entonces ya la parte resolutiva. Además, por supuesto, siempre y cuando lo haya, resarcimiento de daños y perjuicios. Eso es importante. Y una última pregunta ya, licenciada. ¿Qué derechos tiene el acusado y la víctima dentro de un juicio oral? ¿Cómo se garantizan estos derechos? Bien, los derechos del acusado y de la víctima todos están contenidos dentro del Código Procesal Penal. Básicamente, el derecho del acusado es estar presente dentro del juicio, poder comunicarse con su abogado y poder intervenir dentro del juicio. Principalmente hay 2 momentos muy puntuales en los que el acusado puede intervenir. El primero de ellos es sometiéndose a los rigores del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Es decir, que va a ser preguntado por su defensor y después por la fiscalía y por la querella, si lo hay. Y también el último momento es cuando ya una vez se ha terminado la evacuación probatoria, entonces el acusado quiere dirigirse al tribunal. En cuanto a la víctima tiene derecho a participar del juicio, tiene derecho a estar dentro del juicio, a estar enterada de todo lo que está sucediendo en el juicio. Incluso la víctima muchas veces es testigo, sobre todo pasa mucho en los temas de violencia sexual. Y además de eso, pues puede presentar la querella, ya sea una querella para estar representada dentro del juicio a través del Departamento de Víctimas del propio órgano judicial o a través de una querella privada. Puede pedir un resarcimiento de daños y perjuicios, también es completamente válido. Y por supuesto que el querellante va a tener la oportunidad, al igual que la defensa, de hacer todas las preguntas que requiera, ya sea querella autónoma o querella coadyuvante. Importante. Queremos agradecer a la licenciada Jennifer Cristín Saavedra Naranjo, jueza de juicio oral, por acompañarnos en el podcast de O Judicial Radio. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Gracias por aclarar todas nuestras dudas. Y queremos también invitar a nuestros oyentes a que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales @ojudicialpanamá y también a través de nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestros día a día, comunicados y eventos. De esta manera se despide de ustedes su amigo y servidor Joel Omar González. Hasta la próxima.